Nosotros desde el enfoque de derechos, un enfoque de derechos integral, que no parte solo de los derechos de las personas, sino también de las comunidades, entendemos el habitar como una manera de construir la casa, de construir el territorio, de imprimirle elementos de la identidad, de la cultura, de prácticas que hacen parte del bien común, del cuidado del bien común, que serían aquellos elementos que reconocemos de bienestar para todos y para todas. En la habitabilidad de nuestro campus universitarios encontramos distintas situaciones que claramente no solo están presentes en el contexto universitario, pero que sí influyen dentro de la habitabilidad y que se pueden convertir en una oportunidad para que nosotros desde la educadora de educadores tomemos acciones asertivas para poder abordarlas. Situaciones como lo pueden ser la violación a derechos humanos, el género, la diversidad y la inclusión, el consumo de sustancias psicoactivas, la participación y obviamente la habitabilidad. Entonces habitarla requiere como de toda esa responsabilidad y toda esta ética que hemos venido aprendiendo también de nuestros ancestros, que es la ética del buen vivir. El buen vivir es aquel elemento, digamos, de ruptura epistemológica de lo que hemos entendido como bien común y es el elemento de la integralidad y de la armonía. El buen vivir, por eso lo venimos aplicando aquí en la U, desde las pacas, desde las huertas, desde los murales, desde la cotidianidad, desde el afecto, desde la solidaridad y la sororidad. Sin embargo, pues tenemos algunos problemas, digamos, en esa convivencia, en ese habitar, que es importante ponerle mucho cuidado, ponerle mucha atención, porque no estamos acudiendo a un elemento fundamental de ese buen vivir, que es el cuidado y el autocuidado. Dentro de la habitabilidad también cómo nos encontramos de esos espacios de socialización, cómo hacemos que ese derecho que tenemos nosotros legítimamente no pase por encima de las otras personas, que logremos establecer acuerdos, pactos por la convivencia que nos permitan también mirar la corresponsabilidad dentro de los actos y que haya una buena habitabilidad de un campus que nos recoge a todos, todas y todes. En los últimos años ha cambiado la forma en que entendemos la movilización social, desde el reconocimiento y la memoria a los escenarios de protesta social, popular, estudiantil, étnica, feminista y diversa. En esta lógica, el año pasado ha surgido la iniciativa de crear la Mesa de Derechos Humanos en el contexto universitario, un espacio conformado por la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Pontificia Universidad Javeriana. Objetivos de la mesa, del protocolo: orientar los procedimientos, mecanismos e instrumentos que permitan tener una respuesta articulada para fortalecer las intervenciones en la vulnerabilidad en derechos humanos en el marco de la protesta social en el Distrito Capital. Segundo, visibilizar los roles y los derechos de los diferentes actores que participan en la movilización social. Tercero, consolidar los recursos que permitan que tengamos un fortalecimiento en la prevención, la sistematización, el análisis, el monitoreo y el seguimiento de los diferentes factores en la protesta social en la ciudad de Bogotá. Los chicos y las chicas de la red universitaria pues estuvieron participando de manera activa en la elaboración de un protocolo que ya tenía unos antecedentes en los protocolos desde la alcaldía del exalcalde Gustavo Petro, que es precisamente para plantearle a la fuerza pública
cómo debe respetar los derechos humanos en el ámbito de la protesta social. Este protocolo, al tener esta visión de los estudiantes, pues tiene un contexto distinto, está focalizado en las problemáticas que los mismos estudiantes identifican en territorio y han ellos mismos generado las rutas. También constituye un escenario de dignificación de su rol, de la importancia que tiene este mecanismo en el territorio nacional y sobre todo en la capital de la República. Yo creo que lo que nos entregan acá es una tarea gigante. El esfuerzo que han hecho de tantas jornadas de trabajo, de tantas discusiones y negociaciones para llegar a este acuerdo, creo que es el comienzo de algo que tiene que venir más temprano que tarde. Yo sueño, creo que soñamos, todas las personas que han estado involucradas en este proceso, que un día los jóvenes de la policía marchen con los jóvenes, los acompañen, los protejan, los cuiden y que podamos gritar como en una sola voz las razones por las que estamos indignados, por las cuales protestamos, porque es inherente a los jóvenes y a las jóvenes indignarse. Y gracias a esa indignación es que hemos logrado muchas cosas en este país. Simplemente reiterar el compromiso de la Policía Nacional, un compromiso de corazón para entender que la manifestación es un derecho, que no podemos seguir con violencia, que no podemos seguir con esa violencia que tanto nos afecta y nos afecta el corazón. De esta firma, de este protocolo, lo saludo no solamente por los distintos protagonistas, sino porque están en este espacio que es para honrar la memoria de tantos ausentes, la memoria de tanta gente que resiste, pero entendiendo que la juventud cuando marcha nos está tocando las puertas del corazón, nos está tocando las puertas del alma para decir a tanta corrupción que ha vivido Colombia y es basta, hay que trabajar es por la vida. Hoy aquí todos fuimos protagonistas de eso y yo fui testigo. Y el compromiso de este humilde comandante de policía es decirles que nuestros hombres y nuestras mujeres seguirán trabajando por la seguridad y la tranquilidad de ustedes. Y tenemos que sí o sí manejar conceptos de diálogo, de entendimiento, que precisamente ya hemos empezado a hacer esos pinitos, de entender los entornos, de entender y de dar una instrucción, una capacitación para que nuestros policías, que también son jóvenes, tengan comportamientos como debe ser, respetando siempre la Constitución política. La tarea, y lo más importante ahora que hemos firmado por fin este protocolo, es apropiarlo en la comunidad, que lo estudiemos, que lo analicemos, que lo utilicemos y que funcione, para que cambiemos la forma de protestar. Yo creo que hay formas muy creativas de la protesta y necesitamos de la ciudad, necesitamos de la Secretaría de Gobierno, la Personería, la Defensoría, para que esté acompañándonos siempre, cuidando a nuestros estudiantes. Eso es lo más importante y permitiendo, cambiando además ese estigma, ese imaginario que hay sobre los estudiantes universitarios de nuestras universidades públicas y en particular de la Universidad Pedagógica. Yo creo que el protocolo es una muy buena herramienta para lograr eso. La universidad debe ser un espacio que propicie la vida, un espacio que vaya al encuentro, que salga de la ciudad para que entienda que la vida y los derechos humanos son también de los campesinos y campesinas, son los de los indígenas y son de los pueblos negros, que hacen música, que siembran y que todo eso que producen allá llega acá. Nosotros sin los campesinos y sin la naturaleza somos nada. La naturaleza sin nosotros lo es todo. Por eso tenemos que aprender a convivir y a respetar. Para nosotros como universidades es sumamente importante entender que hay que romper ese paradigma y que los jóvenes junto con las universidades y las instituciones pueden construir algo conjunto.
Dirijo un semillero de investigación que se llama SISMA, Semillero de Investigación en Salud, Medio y Ambiente. Y desde lo que nosotros hemos venido trabajando, pues nos ha interesado desarrollar algunas problemáticas que son de la vida cotidiana de las universidades y pues que ahora son de la vida cotidiana de los jóvenes. Y tienen que ver con el abordaje del consumo de sustancias psicoactivas, con la habitabilidad de los territorios, con la forma como los jóvenes quieren hacerse sentir, escuchar y cómo quieren interpretar su vida y cómo sienten que deben habitar sus territorios. Entonces, desde lo ambiental, pues hay un modelo que se llama el modelo ECO, que entonces nos empieza a hacer revisar cómo cada uno está parado, está situado en la naturaleza y cómo las relaciones que tiene con los demás también hacen vida y son importantes, y dependiendo de cómo nosotros estemos interrelacionados, pues vamos a tomar o no, asertivamente o no, algunas decisiones. Lo que queremos hacer desde la red comunitaria Kennedy Sin Trabas es promover otra perspectiva acerca del consumo con una relación muy cercana a lo que es la salud mental. Nos paramos de hacer un análisis de lo que es la salud pública y encontramos desde la salud colectiva un pequeño contraste. ¿Cuál es? En la salud pública hay un abordaje de lo que es el proceso y la salud de enfermedad de forma individual y biológico, donde todo se reduce a lo que le sucede a la persona. Esta persona, pues, más allá de que sea un tema de consumo, tiene una atención médica y particular. Cuando hablamos desde la salud colectiva, encontramos que esto impide que haya un análisis social de lo que sucede con la persona, no solo en términos de salud y enfermedad, sino ya centrándolo un poco más en el tema del consumo y la salud mental. ¿Qué quiere decir esto? Que el consumo no es un fenómeno de una persona ni una cosa particular, tiene que ver con una integralidad de cómo vive la persona, cuáles son sus condiciones sociales, cuáles son sus condiciones materiales y cómo esta persona se desenvuelve a partir de unos relacionamientos particulares. Entonces yo sí creo que debemos pensarlo en conjunto. Entonces, por ejemplo, ¿cómo está influyendo en la salud colectiva? Eso es importante verlo, o sea, no solamente una sustancia, sino el consumo problemático en cualquier escenario. Y yo creo que eso es lo que deberíamos atender y fijarnos en cuál es la raíz del problema. O sea, con que yo le diga al pelado, le voy a quitar esto, no estoy resolviendo el problema de base que de pronto llevó al muchacho a tomar la decisión de consumir X, Y o Z cosa, ¿no? Entonces creo que más allá de cualquier cosa, uno no puede empezar a pensar en que yo estoy bien y todos los demás están mal, sino en cómo todos contribuimos a que todos estemos bien, a que veamos que es un colectivo. Y esto junto al consumo forman una relación donde la persona se posiciona frente a su consumo, tenga o no tenga. Y para que logremos que esta persona se posicione, vamos a acudir también a diferentes tendencias y enfoques del consumo de sustancias. ¿Cuáles son? Por un primer lado está la prevención, que tiene que ver con todas las instituciones escolares, como colegios como tal, donde en este lugar vamos a intentar que los chicos y las chicas tengan un conocimiento básico también sobre el consumo de sustancias psicoactivas para que puedan tomar decisiones asertivas y no lleguen a consumir, porque están en un proceso de desarrollo donde el consumo puede afectar ese proceso de desarrollo a nivel neuronal. Ahí tendríamos que empezar a revisar porque pues también hay otra problemática y es que se naturaliza las drogas lícitas, pero se estigmatiza sobre las ilícitas y yo creo que la reflexión debería darse en términos de qué está haciendo que usted pierda el equilibrio en su vida. Cuando pasamos a otros contextos donde tenemos mayores de edad, ya jóvenes, incluso adultos, ya estamos cambiando un poco la perspectiva, ya hablamos un poco más de reducción de daños y riesgos. ¿Por qué? Porque ya se trata de una decisión de la persona sobre el consumo, ya se trata de un hábito en la mayoría de casos. Entonces, cuando ya se trata de un hábito, lo mejor que podemos hacer es brindar herramientas para que la persona identifique cuando este hábito está pasando a ser algo problemático y tome acciones frente a ella. En ese orden de ideas, nuestra propuesta se ha volcado sobre todo a través de una construcción colectiva de saberes, pues toda esta propuesta que viene pues articulando lo que tiene que ver el tema de salud mental y el tema de prevención y reducción de riesgo y daño en el consumo de sustancias psicoactivas. Pasando un poco al ámbito escolar, nos encontramos con un contexto muy diferente. ¿Cuál es? Hay mucha tendencia hacia el prohibicionismo, es decir, no se habla de las sustancias,
está mal decirlo, está mal preguntar. En algunos colegios tenemos unos pensamientos bastante conservadores. Lo que sucedía era que existían estas temáticas, pero la gente pensaba que para no trabajarlas, pues sencillamente era invisibilizarlas y hacer como si no existieran. Y yo creo que ahora lo que está sucediendo es que ya sin miedo se abordan los temas. Entonces, por ejemplo, antes sucedía que para, no, digamos, pensarse otros escenarios posibles sobre el consumo, la gente decía, no, pues es que no hay consumo, eso lo hacen X o Y personas. Por eso postulamos dentro de los escenarios escolares hablar de la prevención, pero se trata de una prevención hablando de frente del tema, de qué están compuestas las sustancias, cómo se clasifican legal o ilegalmente, qué tipos de consumos existen, porque usualmente los chicos y las chicas no tienen claridad sobre esto. Las soluciones ante el tema del consumo de sustancias psicoactivas y también la venta de las mismas, no es solamente se puede abordar desde el ejercicio policíaco, ¿no? Y entendiendo eso, nosotros debemos de dotar a nuestros chicos y chicas de capacidades para una toma asertiva de decisiones. Para poder dejar esa capacidad instalada, por eso nos parece que este tipo de acciones, este tipo de talleres, este tipo pues, de redes, lo que permite es crear esas alianzas que al final nos van a permitir dejar una capacidad instalada, no solamente para estudiantes, sino también para docentes, cuerpos directivos y sobre todo padres de familia. De allí que para nosotros sea muy importante que sean los mismos estudiantes, la misma comunidad educativa que participe activamente. ¿Para qué? Para garantizar que esto haga parte de los ejercicios de la voluntad, que sea para mayores de 18 años, que no nos generen dificultades porque muchas veces los menores de edad no tienen las herramientas necesarias para poder decidir y eso también por supuesto en el marco legal. Así que queremos que ustedes nos acompañen para construir las respuestas que entre todos den cuenta de nuestros procesos. Así que únete a la red de Kennedy Sin Trabas. Normalmente las universidades y sobre todo las universidades privadas han trabajado este tema desde lo punitivo, desde decir no, está prohibido y dentro de las instalaciones no se hace y punto final. Pero yo insisto en que no se va a la raíz del problema, sino que simplemente como que se podan las hojas y la cosa queda ahí. En el ámbito universitario, pues la cuestión es completamente distinta porque ya tenemos unos rangos de edad un poco distintos, se supone que ya son jóvenes adultos. En esta etapa de la vida lo que se quiere hacer un poco es reforzar esas herramientas personales que tengan en los escenarios compartidos para el autocuidado. Yo siento ahora es que después de la pandemia, pues digamos que la gente llegó a las universidades o llegó a los diferentes espacios de socialización con otras necesidades también. Y de tanto tiempo que estuvieron encerrados, llegaron como con unos límites de consumo pues ya hasta irreflexivos. Y yo creo que también tiene que ver con cómo todos nosotros estamos abordando el tema de la salud mental en el otro, de la importancia del diálogo, de la importancia de la familia, la importancia de las estructuras. Y ese autocuidado pasa también por percibir cuáles son los riesgos que tienen sobre todo las mujeres en escenarios de consumo. Cómo podemos actuar frente a eso, no solamente en el papel de las mujeres también, sino el de los hombres, cómo entre todos y todas armamos unos escenarios de cuidado, si la persona decide tener un consumo, cómo esa persona le pone límites a ese consumo para que no afecte con su vida y su proyecto profesional. Si estamos trabajando en las universidades, pues podemos armar zonas de orientación donde puedan estar todos los actores involucrados y no se piense que es responsabilidad de un solo actor o de solamente la oficina de salud o la oficina que maneja el tema de bienestar, sino que todos los profesores, todos los funcionarios, todas las personas que estamos dentro de la institución deberíamos dejar de señalar, oiga, ¿qué están haciendo allá?, sino cómo todos nos vinculamos y cómo todos podemos aportar a que dentro de la universidad la cosa se resuelva. Tenemos que entender que la participación es un mecanismo que hace parte de los sistemas democráticos en Colombia. Nuestra democracia participativa posibilita que este escenario de participación nos lleve a nosotros a poder incidir y poder tomar decisiones. Como la universidad hace parte del macro de la sociedad, las mismas reglas de juego aplican en la universidad. La participación en la universidad históricamente ha tenido unos escenarios colegiados, si se quiere decir así, de desarrollo. Esto quiere decir representaciones estudiantiles, los sindicatos desde sus espacios colegiados, también lo que se ha intentado impulsar, que son los consejos estudiantiles,
que está reglamentado en el reglamento estudiantil. Llego a la universidad y cuando ya vi que mi economía ya no salía a trabajo, difícil, bueno, la chaza se volvió una de las primeras opciones importantes como para decir, bueno, estratégicamente acá por lo menos consigo para poder comer, para poder transportarme y para las cosas que necesito como copias o otros elementos que uno necesita para estudiar, ¿no? En la chaza se construyen muchas cosas, ¿no? Cuando comenzamos a participar, pues yo era el que más participativo. Si no, mis compañeros nunca habían estado como en esos espacios de participación o comunitarios, ¿no? Digamos que yo llevaba como el liderazgo para saber informarme, qué iba pasando y de defender también nuestro pedazo y de también pensar en las problemáticas de lo que pasa en las plazas, bueno, al interior de nuestro espacio, cómo pasa el proceso en Parque Nacional con los chaceros, o qué pasa con los de Valmaría, los que son de Parque Nacional no los dejan tener chaza. No empezarnos a que ponga una chaza aquí y claro, si ven el espacio súper reducido, entonces nos llenaríamos de chazas y pues nosotros solo aquí estamos la licenciatura en artes, o sea, tampoco es que seamos muchos. Entonces realmente no conviene que estemos compitiendo entre nosotros, es algo innecesario. Entonces, nada, por eso se hizo como la cafetería, desde la cooperatividad, desde la colectividad también. El funcionamiento de la cafetería, digamos, empieza con un proceso de selección. Ese proceso de selección está con varios estudiantes en asamblea. En asamblea, pues, de acuerdo a los intereses también que tengan los estudiantes por vender sus productos, empezamos a hablar de qué productos hay, qué necesidades tiene la cafetería, hacia dónde vamos. En el marco nacional, la participación debe contar al menos con 3 elementos. 1, que haya voluntad política por parte de la institucionalidad, de los gobernantes. 2, que ese contexto de participación cuente con unos mecanismos, escenarios, instancias en donde nosotros como ciudadanos y en el caso de la universidad como comunidad universitaria podamos participar. Y 3, que haya un interés real por parte de quienes vamos a ser parte de esos escenarios para la toma de decisiones o para la incidencia en la toma de decisiones. Por eso es que es importante que podamos ampliar estos ejercicios de participación desde todos los aspectos de la cotidianidad. Hablamos entonces de considerar una convivencia restaurativa. Esto quiere decir la posibilidad de encontrarnos entre todas y todos. ¿Es posible promover la apropiación de la identidad por medio del juego y las habilidades propias? Yo creo que una manera de nosotros, digamos que empoderar nuestras apuestas y visibilizarnos es a partir de la casa de pensamiento. Eso es una de nuestras vías, a partir de las diferentes actividades que nosotros hacemos, digamos que en sentido cultural, político y pedagógico en las diferentes plazas o espacios habitables que hay en la universidad. Y digamos que por medio del PDI también, que ha sido digamos que una estrategia de incidencia, hemos logrado diferentes cosas. Que más allá de que solo sean espacios universitarios que se le brinden a los estudiantes, también permiten que se reconozcan y se reivindiquen esas luchas históricas que se han llevado a lo largo del tiempo, más nosotros como pueblos ancestrales, milenarios. Entonces creo que se reconozcan en el contexto de la ciudad, aún en este contexto universitario, es muy valioso para que se siga trascendiendo y transmitiendo nuestros conocimientos, nuestros saberes, pero asimismo como nosotros mismos nos apropiamos de esos espacios. Y esto quiere decir que comprendamos la participación desde los espacios de deportes, de cultura, de arte, espacios académicos, llámese semilleros de investigación, llámese grupos de investigación, desde los mismos seminarios académicos, que podamos construir ejercicios realmente democráticos. Entonces, políticamente, o cómo se distribuye, entonces nos reunimos en asamblea, los interesados en administrar, pues se hace la convocatoria, se dice quién está interesado en administrar la cafetería, y en este proceso este año incorporamos 3 administradores de diversos semestres, de primero a 10º semestre.
Los espacios son para todas las personas, tanto blanco-mestizas como afrodescendientes como indígenas. Hemos hecho conversatorios, también hemos hecho recibimientos a los compañeros de las diferentes comunidades, hemos participado en marchas, hemos acompañado a la Minga. Digamos que todas estas acciones que son sociales de acompañamiento a nuestros pueblos indígenas, creo que nos ha permitido adaptarnos aquí al contexto de la ciudad, pero también al contexto de la universidad. Las otras personas que son chaceras pues no tienen esa identidad que de pronto del cuidado de lo público, del cuidado de la universidad y de esa corresponsabilidad que se debe tener con el escenario, con el espacio y con las problemáticas que yo puedo generar pues, teniendo una chaza así y no tener claro de que también tengo una corresponsabilidad y pues no. Sí, y no se compromete con las reuniones, no asiste, entonces no ayuda a construir la universidad. Por eso no podemos concebir la tramitación de todos estos conflictos que en la cotidianidad tenemos en la universidad sin ampliar estos escenarios propios de participación.